no puedo salir. Buenos días a todos. En primer lugar, les queremos dar las gracias por estar acá hoy acompañándonos en este espacio. Voy acá pues, a presentarles, a introducirles a nuestros panelistas de nuestra mesa de transformación digital para el sector energético. Vamos a comenzar con Luis Jiménez, quien nos dará la apertura y una charla sobre transformación digital. Luego hablará César Cabrera, que es nuestro Chief Officer Digital. Tenemos a Mariluz, que es la directora de analítica, y a Luca, que nos va a exponer como miembro del equipo Data Smart Teams, que son nuestros aliados. Entonces, pues queremos nuevamente darles las gracias por estar aquí. Luis, te doy el paso. Bueno, muchísimas gracias. Un placer poder tener esta oportunidad de compartir nuestros pensamientos y ojalá en esta manera más interactiva que nos permite la conectividad poder llegar a conclusiones y acciones que requiere nuestra sociedad. Entonces, bajo una perspectiva de contexto, donde he sido honrado en poder iluminar un poco el apetito de ustedes en el sentido de buscar por nuevas opciones, nuevas formas y entender los temas, hacemos claramente cuenta de quiénes son los roles de los que juegan en este sector energético. Este sector energético que tiene desde generadores de energía de diferentes tipos, tiene los distribuidores, tiene por supuesto los reguladores, que son entidades de gobierno que manejan el tema de las tarifas, tiene lo más relevante de todo, que somos todos nosotros que somos consumidores, y tiene el gobierno. Entonces, como esto para claramente evidenciar que cuando hablamos de sector energético estamos hablando de prácticamente todos y no hay ninguno de nosotros que esté fuera de esta intersección de elementos donde tenemos que preocuparnos, evidentemente, por la situación actual del sector energético. Y desde esa perspectiva, cuando estábamos preparando esta charla, empezamos a pensar, esto es tan amplio, esto es tan grande, esto requiere de tanto análisis en cada uno de sus aristas, que empezamos a decir, ¿cómo podemos nosotros abordar una charla que sea entretenida y una charla que efectivamente brinde un llamado a la acción? Y empezamos por tratar de identificar el problema. Identificar el problema tiene que ver con tener una fotografía clara de cuál es la situación actual. Entonces, pues la situación actual, sin hacer más énfasis en lo que significa el coronavirus y la pandemia, pues nos enmarca en una situación económica compleja, donde evidentemente el próximo año vamos a tener una situación de déficit y ese déficit va a ponernos en el compromiso a todos como sociedad de tener que darle un cambio al nuevo crecimiento y al Producto Interno Bruto de cada uno de nuestros países. Pues el sector energético, para bien de todos nosotros, se ha comportado durante toda la pandemia muy bien porque no hay casos donde haya hecho falta la energía. Y eso es realmente muy, muy importante y desde ya, pues un aplauso para lo que es el sector energético y la instalación de generación, distribución que se tiene montada entre todo este sistema integral. Ahora, también es cierto que efectivamente esta situación de pandemia ha reducido los consumos en cada uno de nuestros países del 15 al 30%. La disminución del consumo es un tema extremadamente relevante porque si podemos entender el consumo como el consumo privado de las empresas y el consumo de las personas, pues al parar las empresas y parar la minería y parar los grandes consumidores de energía industrial, parar su producción, el consumo de energía baja y como todos ustedes saben, una de las grandes problemáticas que tiene la generación es que no hay posibilidad de acumulación más allá de las pequeñas baterías para poder manejar los megawatts y los kilowatts que requiere un sistema de estas características. Entonces, uno de los fenómenos más relevantes de la situación actual es la baja de las demandas, que efectivamente la baja de la demanda es sin duda un indicador
de cómo está el proceso productivo de nuestros países y nuestra región. Entonces, el primer tema que tenemos que enfocar es qué ocurre con la baja de la demanda. Pues, lo primero que ocurre con la baja de la demanda es que todos los proyectos de inversión que se tenían pensados se frenan. Hay declaraciones que Brasil no va a hacer nuevas inversiones en generación hasta el 2025. Chile, Uruguay, Costa Rica tienen una situación donde la generación actual les cubre exactamente la demanda y las perspectivas sobre la demanda pues son bajas. Eso hace que las inversiones estén extremadamente medidas. Y sumado al bajo consumo, ¿qué obliga? Obliga a la mayor eficiencia, y la mayor eficiencia no tiene otro título que transformación digital y transformación digital acelerada. Si todos como individuos nos vimos forzados a empezar a producir desde nuestras casas y a trabajar en work home y tener otros modelos operativos digitales, pues el sector energético sí que evidenció la necesidad de poder seguir produciendo bajo elementos de transformación digital. Por eso es tan crítico el tema del manejo de la transformación digital en el sector energético. Acelerando la transformación digital, aceleramos entonces la productividad de la energía y reactivamos la economía. Una economía que debe generar empleo, una economía que debe revertir el proceso de recesión, y para eso pues hay que pensar en cómo logramos una integración regional, cómo podemos tener una matriz de generación diversificada, cómo las regulaciones de cada uno de nuestros países se modifican y cambian para poder entender que podemos todos poner paneles solares en nuestras casas o poder tener acciones de geotermales para tener generaciones mínimas que puedan ser integradas a todo el proceso regulatorio y a todo el proceso tarifario. Enfrentamos sin duda para todo este efecto temas de portabilidad, temas de modelos de distribución, la electromovilidad que se determina son de los temas que hay que abordar y abordarlos con inteligencia. Los smart meters sin duda hacen que nuestras redes tengan la inteligencia necesaria para saber los datos de consumo que se requieren y saber efectivamente las horas peak con que se están manejando, pero sobre datos y datos reales donde efectivamente nuestra red tenga mediciones digitales. Para ninguno de nosotros es un misterio entender que la forma en que generamos energía tiene un impacto ambiental dramático. Desde la energía nuclear o la energía hidroeléctrica. Cualquiera de estos ejercicios que hacemos como civilización para generar energía tienen un impacto ambiental que requiere de nuestra atención, porque el cambio climático es una realidad, porque efectivamente es un esfuerzo colectivo que nos compromete a todos el poder estar teniendo la conciencia sobre las acciones del consumo de energía. ¿Cómo podemos tener una producción más eficiente y ser más inteligentes en nuestro consumo de energía? Para todo eso, pues, tener el gran conflicto de que si como sociedad empezamos a utilizar la energía solamente como la conocemos hoy, en base a fósil, en base al petróleo, en base al carbón, en base al diésel, o el diésel, como dicen en Argentina, es el impacto ambiental que tiene esa generación es brutal. Y necesitamos modificarlo. Y aunque evidentemente todos los esfuerzos por el transporte eléctrico y el menor consumo de todo lo que tenga que ver con combustión está declarado, también están las partes que hacen ver que la producción de ese tipo de energía sigue siendo aún más barata. Entonces, enfrentamos en este momento, en una situación actual, el gran conflicto de cómo tenemos que hacer la generación con temas fósiles o no fósiles. Entonces, esto es una invitación a la innovación, una invitación a que efectivamente se logren las eficiencias, los procesos, la robotización y que la innovación llegue a uno de los puntos más relevantes. Desde nuestro modelo de madurez digital en ACE Software, nosotros hemos tratado de hacer una visión omnicanal de todo lo que es el fenómeno del cambio en una organización.
Y una de las cosas que evidenciamos primero es que para que el cambio ocurra, lo primero tiene que haber es un cambio cultural. Una organización no cambia si sus líderes no cambian. Una organización no cambia si cada uno de nosotros no tiene la conciencia de que efectivamente necesitamos manejarnos en forma diferente. Desde Tales de Mileto, que fue el griego que descubrió que en el ámbar podía haber algún tipo de conducción, y todo el camino donde estuvieron los señores que entendieron que la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia y aprendieron a medir todo en voltios, en vatios, en ohms, en faradays, para poder entender lo que es los capacitores, hasta el mismo Tesla. Todo este camino de humanidad donde la energía previo a la electricidad con transmisión se radicaba en el uso del sol, en el uso del agua, el uso del fuego, la tracción animal, y después con el carbón empezamos una época de vapor donde declarábamos una industria 3.0. Todo este concepto cultural necesitamos poder entenderlo y ver el impacto que estamos haciendo. Si nosotros desde el Pithecanthropus erectus, desde el Pithecanthropus o el Homo sapiens, estamos en ese proceso de generar energía, pues tengamos conciencia que solamente es en los últimos 120 años que estamos teniendo el bombillo y tenemos la energía, y eso nos ha cambiado la cultura enormemente. Y esa cultura nos hace humanos, y esa resistencia humana que tenemos para el cambio es un tema que tenemos que enfrentar, porque cada una de esas organizaciones tiene una cultura. Ese generador, ese distribuidor, ese gobierno tiene una cultura y tiene una forma de poder abordar ese cambio. Y una cultura que está sobre una sociedad que es absolutamente dependiente de la energía. Nosotros hoy en día no sabríamos cómo preservar nuestros alimentos si no tuviéramos un refrigerador en casa. Hay geografías donde tanto la calefacción como la refrigeración es absolutamente necesaria para poder sobrevivir, y de ahí dependemos también de la energía. La dependencia que tenemos de la energía es enorme. Hasta esta misma conectividad, si en alguno de nosotros perdiera la posibilidad de tener conexión, no podríamos tener conectividad sin la energía. Entonces, uno de los temas que hay que plantearnos seriamente es la altísima dependencia que tenemos de la energía y cómo ese factor tan crítico lo podemos manejar. Por eso los costos productivos de cualquier región dependen del costo del valor de la energía. Y por eso es tan relevante poder, si en algún momento queremos algún equilibrio social, poder hacer que todas nuestras regiones y todos nuestros ciudadanos tengan acceso a una energía, que esa energía sea en producción limpia, y que esos costos no tengan un impacto mayor en los bienes, productos o servicios que generan valor para la sociedad en cualquiera de los estamentos que se generan. Entonces, el tema cultural es un tema muy relevante que se debe poder analizar en un ámbito y en un alcance previamente determinado, y que para poder pensar en cualquier transformación digital necesitamos tener conciencia de cuál es nuestra realidad cultural. Una realidad cultural que enfrenta el hecho de si vamos o no a desligarnos de los combustibles fósiles. No es esto es simplemente una apertura para dar el pendiente respecto de cómo cada uno de nosotros qué opina y cómo tenemos que generar una energía limpia y una energía combinada. Si ustedes se ponen a ver, en su gran mayoría, aún muchas de los procesos de generación en la matriz de generación, las partes eólicas, las partes solares, las partes geotermales, están todavía en un porcentaje muy bajo en lo que genera la producción, y aunque parecen todas muy buenas ideas, deben llegar a un costo de eficiencia muy alto para poder entrar y reemplazar y hacer igualmente competitivo a cualquiera de los sectores que está usando esa energía. Entonces, si nos enfocamos y entendemos nuestra cultura, podemos definir una estrategia. Y al definir una estrategia, significa que tenemos que tener planes claros, planes a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo,
acompañados y soportados de presupuestos con modelos de financiamiento. Entendemos claramente que el sector energético tiene todas las figuras donde la inversión de los grandes players, de los proveedores de servicios de energía, necesitan de cuadros de financiamiento y de inversión, y para tal efecto se requiere de muchísima analítica porque las decisiones tienen que estar soportadas en datos. Y esa es nuestra primera invitación. Entonces, cultura y estrategia. Y después de cultura y la estrategia, la operación. Los modelos operativos digitales son fundamentales. Tengo que entender dónde puedo robotizar y dónde puedo ser más eficiente. Tengo que poder acomodarme a las normas y a los estándares que requieren cualquiera de las regulaciones de los gobiernos, cómo manejo los procesos y cómo tengo operaciones digitales e información en tiempo real. No puedo, en el proceso de regulación tengo que ver cómo están los procesos de distribución, si es una generación centralizada o una generación distribuida, dándole espacio a cada uno de las nuevas tipos de generación, como ya lo hablamos, la eólica, la solar, la biomasa, la geotérmica. Y sin duda, teniendo siempre en cuenta quién es el cliente. El cliente es el consumidor y estamos en una región donde los objetivos de desarrollo sustentable siguen siendo uno de nuestros grandes nortes para todo lo que tenemos que ejecutar. Entonces, sabiendo que para poder iluminar nuestros hogares, para poder cocinar nuestros alimentos, para poder tener comunicación, para poder tener entretenimiento, para poder lavar nuestra ropa, tener los kilowatts en casa para poder consumir es fundamental. Necesitamos poder tener una estrategia centrada en el cliente y en el cliente en ese consumidor. Hay que ver claramente que la energía impacta con el fin de la pobreza, donde ha llegado la electricidad, ha llegado el desarrollo, ha disminuido el hambre, mejora los temas de salud, impacta directamente por lo menos en 8 de los objetivos de desarrollo sustentable, y eso hace que efectivamente las organizaciones tengan una responsabilidad social, tengan una experiencia consumidores y manejen todos los datos de sus clientes. Las electrificadoras pueden llegar a ser un mapeo social de acuerdo al consumo que nos entrega información extremadamente relevante para poder tomar decisiones políticas. Para tal efecto, el otro ambiente es innovar. Todas las empresas que están vinculadas al sector energético necesitan innovar, necesitan poder hacer ensayos, tener pruebas de concepto, poder manejar un ecosistema donde la gestión de la innovación sea real. Y cada uno de estos aportes que hace la digitalización sea aprobado para después ser industrializado. Son muchos los aspectos en que las organizaciones que están vinculadas al sector energético pueden llegar a ser mucho más eficientes. Pero desde la perspectiva de los datos y de la ingeniería, nosotros en Dios confiamos, pero los demás traigan datos. Y las decisiones tienen que estar basadas en datos, y solamente los datos cuentan las historias. Todo lo otro son cuentos. Entonces, para tal efecto, todas estas organizaciones tienen que tener muy claro en qué consiste su gobierno de datos, cuál es su arquitectura de los datos, cuál es su cultura, su uso y cómo tiene un ecosistema de datos. Y hoy vamos a hacer énfasis en este tema. Así como en el tema de la tecnología. Las organizaciones tienen que tener arquitecturas robustas, tienen que pensar en su gobierno y en su seguridad. La ciberseguridad hoy por hoy tiene una relevancia enorme. Si un país es vulnerable en la medida que su transmisión energética pueda llegar a ser controlada por enemigos. Ese es un tema muy serio. Entonces, resumiéndoles un poco este modelo de madurez, volvemos a lo mismo: cultura, estrategia, operación, centro en el cliente, innovación, datos y tecnología. Estas dimensiones son fundamentales para poder descubrir, colaborar e inspirar este cambio que se requiere, para poder manejar cuáles son los problemas del negocio, identificarlos, brindar soluciones digitales a los mismos y poder tener una propuesta de valor con activos digitales. Y así ustedes poder evaluarse en dónde están en esa transformación digital que es tan declarada por todos, pero que en la realidad de los hechos no está ocurriendo, porque muchas de las veces ni siquiera se entiende de qué se trata. Y si no se entiende de qué se trata, estos modelos de transformación digital donde requieren que se cambien los liderazgos, donde se requiere que cambie la estrategia,
donde haya otro modelo operativo digital y se manejen desde todas las instancias de marketing, de producción, de ventas, una nueva propuesta de valor, se requiere poder inspirar y ser todos partes de este cambio. Se necesita poder determinar cuáles son los activos digitales de una organización. En el sector energético los hay y muchos. Saber cuáles son las experiencias digitales de los consumidores y sus beneficios. Y finalmente lo que trae una transformación digital real en cada uno de estos marcos de trabajo donde nosotros ya podemos ofrecer claramente esto al mercado para que ellos acompañarlos en esta transformación digital. Se me acaba el tiempo y quiero volver a hacer énfasis en este modelo madurez digital, que es un marco para que adapten cada uno su realidad y sepan dónde están. Hay una forma de hacer assessments y poder determinar dónde estoy en este sentido. Nosotros hemos trabajado fuertemente en el tema, en varios temas de reconocimiento facial, de distanciamiento social de apps, blockchain. Hoy mi compañero César les va a hablar claramente cómo el blockchain va a manejar aquí, el Numérate para hacer el manejo de los inventarios, los bot assemblers y todo este ecosistema gigantesco, el que podemos traer desde los desarrolladores de la tecnología a todos los sectores de la producción y por supuesto al sector energético. Acabo de pasarme en 22 minutos en mi tiempo. Les pido disculpas por los 2 minutos que me pasé y muchísimas gracias por su atención. Gracias, Luis, por esa intervención y por dejarnos pues tan claro todo este tema de la transformación digital. Ahora me gustaría darle paso a Mariluz. Mariluz es nuestra directora de analítica y ella nos va a hablar acerca del mantenimiento predictivo y la eficiencia en la generación de demanda a partir de procesos de inteligencia artificial y analítica. Entonces, Mariluz, acá te voy a abrir el micrófono. Por favor. Okay. ¿Ya lo tienes? Ah, sí, ya estás. Listo, perfecto. Y ya estoy. Perfecto, bienvenido. Muchas gracias y muy buenos días a todos. Primero que todo, pues agradecerles su asistencia el día de hoy. Y en este momento, pues vamos a arrancar con el tema de analítica, la transformación del sector energético desde la analítica y la inteligencia artificial. El sector energético, como ya ha manifestado Luis, pues ha experimentado un cambio impredecible en el que se están generando grandísimos volúmenes de datos. Las expectativas de los consumidores se están desplazando hacia más aplicaciones digitales y servicios personalizados. Las tecnologías detrás del medidor, así como los nuevos dispositivos para generar y usar la energía, están aumentando la complejidad de la red de la energía y distribución de la energía. La infraestructura en medición avanzada está mejorando la granularidad y por lo tanto la granularidad y la disponibilidad de los datos es todavía mucho mayor y se están produciendo grandes almacenes de datos a través de las redes. La competencia de los recursos energéticos distribuidos amenaza los modelos comerciales de servicios públicos y acelera la tasa de deserción de los consumidores y pues nuevas formas de trabajar debido al impacto del COVID-19 y la nueva normalidad que nos está impactando en las necesidades de habilitar el trabajo remoto, el menor contacto, entre otras situaciones. Desde la perspectiva de lo que es el sector de energía, pues tenemos 4 grandes pilares. Tenemos evidentemente los consumidores, en donde pues nuestro propósito es customizar la atención, atenderlos adecuadamente y retenerlos. Desde la situación de nuestros empleados, pues protegerlos, capacitarlos y gestionar su trabajo y también asimismo habilitarles nuevas tecnologías para que sean más óptimos y más eficientes en el trabajo que realizan. Desde la gestión de los activos para asegurar, controlar y mantener esos activos permanentemente y asegurarlos no solamente desde la instanciación física del activo, sino asegurarlos también la información que generan, que se genera a través de esos activos. Y pues desde las operaciones, evidentemente, en la optimización, automatización y monitoreo de todas las operaciones en la generación, distribución y pues comercialización energética.
dentro de esa perspectiva, pues podemos preguntarnos si realmente los datos son el nuevo petróleo del sector. Y porque hay como unos debates con respecto a porque hay unos debates con respecto a esta apreciación. La generación de información en el sector energético es ya un commodity. Desde hace muchos años existen los SCADA, desde hace muchos, digamos, pues es un sector que está impulsado por la ingeniería y por tanto, digamos que generar información ya no es el reto. Y el reto del sector energético es el procesamiento, el entendimiento, el almacenamiento y el análisis de esa información. Los cambios en la velocidad de procesamiento, los costos de almacenamiento, las técnicas de análisis están desbloqueando nuevos grupos de valor dentro de lo que es la gestión del sector energético. Los datos, por tanto, no son el petróleo, porque deben procesarse. Entonces, hablemos del crudo. El crudo, los datos son el crudo. Y el petróleo es el dato procesado, empaquetado, transportado, que puede generar un impacto real a la toma de decisiones en el sector. El aprovechamiento del análisis de datos para resolver problemas comerciales reales le permite a las empresas generar casos de uso que pueden probar rápidamente en un sector organizacional y posiblemente escalar esos nuevos casos de uso a través de lo que es la analítica y la inteligencia artificial. Entonces, pues ese cambio impredecible pues nos permite apalancar el análisis de la información y los datos, entendiendo que los datos por sí solos no significan nada. Tenemos pues la analítica descriptiva, que es el describir qué pasó, tener una perspectiva como el retrovisor que vemos aquí. La predictiva, que es entender por qué pasó y entender qué podría llegar a pasar. Ya a partir de esa información de lo que ya pasó, poder entender cuáles son las posibles situaciones de lo que podría pasar hacia adelante. Y la prescriptiva, que nos permite determinar cuáles decisiones tendrán mejores impactos y mejores resultados. Desde lo fundacional, desde lo fundamental hasta el análisis avanzada, todas tienen una gran aplicación en el sector. Entonces, esto es un poco un pequeño resumen, digamos, o un ejercicio pequeño de dónde podría llegar a aplicarse la analítica y la inteligencia artificial en el sector. Hablamos desde la gestión de la red de energía, la gestión de los activos, la gestión de los contadores, la gestión de la distribución energética, la integración energética. Pensemos en que ahora pues tenemos diferentes fuentes de generación de energía, pues energías limpias, energías renovables, tenemos pues las energías tradicionales, energías fósiles, etcétera. La gestión de lo que ya nos llamamos los consumidores y no los prosumidores. Ese es un concepto que pues se ha venido gestionando desde hace poco, y pues es no solamente quien consume, sino quien nos ayuda a distribuir y a comercializar la energía, ¿cierto? Y quiénes son los nuevos proveedores de energía, porque se convierten en una competencia. Y pensemos en el tema de los paneles solares, que ya pues realmente pues están impactando grandemente el sector en el consumo, porque ya en los hogares cada quien tiene sus paneles y por lo tanto se están convirtiendo en proveedores de energía. Y esas redes de paneles solares pues también tienen que ser gestionadas y controladas y pues identificar, entre otras cosas, entre muchos de los grandes impactos que tiene, pues toda la regulación que tiene que ver con eso. Adicional a esto, la gestión de la fuerza operativa, porque nosotros como sector, pues no somos solamente redes y activos, sino que tenemos una fuerza operativa que también tiene que ser gestionada, que tiene que ser apoyada y que tiene que ser protegida, porque pues en grandes momentos, en varios momentos de la cadena de valor, esa fuerza operativa está en contacto con altos voltajes, con alta potencia y por lo tanto tenemos que también proteger a esa fuerza operativa. Desde las aplicaciones de la analítica y la inteligencia artificial, pues tenemos todo lo que tenga que ver con automatización, predicción y optimización.
Desde la cadena de valor, pues pensando en la generación, cuáles podrían ser diferentes aplicaciones, el pronóstico de las cargas, el pronóstico del clima, que pues evidentemente también tenemos que tenerlo presente, sobre todo pues para por ejemplo, para la generación de las hidroeléctricas, pues las sequías, etcétera, o pues el impacto que podría tener ese clima en nuestros activos y en nuestros utilities, el impacto ambiental desde la perspectiva del impacto de las obras, pero también desde el impacto de la generación de CO2, el mantenimiento predictivo de los activos, que es una de las aplicaciones de las que vamos a profundizar un poquitico en la reunión de hoy, en la mesa de hoy, el mantenimiento predictivo, que nos permite también tener esa detección de anomalías y la optimización, por ejemplo, de rutas de distribución. La transmisión y distribución, pues primero que todo, pues en la gestión del modelo de despacho, desde las fuentes de generación para la distribución y transmisión energética, la automatización de toda la línea de transmisión y distribución, también la detección de anomalías, pues presentando que pues si tenemos anomalías en algún punto específico, pues podemos llegar a tener, eh, predecir o definir o determinar las razones por las que se están generando esas anomalías, la cobertura de precios, el análisis de voltajes, la gestión controlada de los cortes energéticos, el control, por ejemplo, pues, de la vegetación y otros componentes de afectación de la red de transmisión, pues por ejemplo las cometicas, cuando los niños elevan sus cometas, etcétera, el análisis de la potencia, la confiabilidad de la red. Y desde el retail, la detección de robos de energía, la segmentación del consumidor, la facturación inteligente y el smart pricing, pensando, digamos, en las nuevas tendencias en el sector, donde en ciertos rangos de tiempo y en ciertas estacionalidades los valores del consumo energético pueden cambiar o variar y la facturación se vuelve más dinámica del consumo, pues dependiendo de los horarios, pero asimismo, pues la definición de los precios en esos puntos del tiempo en donde el consumo es mayor o es menor. Y también, pues, para que nosotros a través de esa demanda podamos gestionar la distribución, que la distribución, por ejemplo, pues si tenemos una alta potencia en ciertas horas del día, por ejemplo, por la noche bajar las potencias porque no necesitamos que la red tenga una distribución constante con la misma potencia durante todo el periodo del tiempo, las 24 horas. Ese tipo de cosas, ya a través de la automatización, predicción y optimización, lo podemos aplicar al sector. Pues la gestión y la aplicación desde el consumo a la implementación de hogares inteligentes que también nos ayuden a ahorrar en el consumo, la deserción y retención de consumidores, porque pues evidentemente con la forma en que se va a comenzar a dinamizar el mercado, con estas nuevas opciones de generación energética, pues evidentemente también vamos a tener consumidores que van a dejar de consumir nuestra energía y pues el análisis de facturación para, por ejemplo, hacer una auditoría a un cobro para poder determinar si está habiendo ese micro robo de energía o si hay alguna anomalía, por ejemplo, en un contador. Entonces, desde esta perspectiva, el mantenimiento predictivo pues tiene varias ventajas para el sector. La reducción de fallos y averías, la reducción del número de intervenciones en todos nuestros activos, en las utilities, en la prolongación de la vida útil de esos activos, el aumento de la disponibilidad de los activos, reducción del tiempo de parada en reparación, porque los estamos prediciendo y tenemos ese momento específico del tiempo en donde podemos llegar antes de que haya un daño en nuestra red, la reducción del tiempo de inactividad por esas anomalías o por esos impactos que pueda tener el fallo de algún dispositivo, la optimización de la gestión del personal de mantenimiento, al podernos, por ejemplo,
poner a trabajar a través de una ruta guiada en sectores o puntos específicos que pueden tener una situación específica que nosotros podamos ir controlando de manera ágil y eficiente para optimizar esa fuerza laboral. La opción de seguir la evolución de un defecto en el tiempo para mirar si continúa ese defecto, el conocimiento preciso sobre el tiempo límite de la actuación que tuvo. También se pueden dar a través del ahorro en costes. Realmente estas tecnologías nos pueden llegar a proveer la reducción de costes de mantenimiento, del coste laboral por la optimización de nuestra fuerza operativa, de los costes de las piezas de repuesto, porque pues digamos que nosotros al tener ese mantenimiento preventivo, pues podemos comprar, por ejemplo, los insumos para las reparaciones de manera controlada a un costo que sea beneficioso para la organización, la reducción de costos por accidentes y la reducción de costos por el daño de nuestros activos en las redes. Desde la gestión de la demanda también tenemos que pensar que el consumidor está cambiando. Pero adicional a esto también tenemos que pensar en ese... ¿Me están escuchando? Me disculpan, se me cayó la red. En este momento te estamos escuchando perfecto. Pero falló desde qué parte se falló. Cayó por un momentico, se cayó por unos segundos, no te preocupes. Ah, ok. Mariluz, adicionalmente acá nos están pidiendo el favor que si puedes poner la presentación para que quepa toda en la pantalla porque se cortan las últimas líneas. A lo mejor como es en PDF, creo que le puedes poner control menos para que se reduzca un poco el tamaño y se pueda ver completa. Gracias. Listo. Dame un momento. Ahí estamos viendo. Estamos viendo, pero todavía está reducido. Ah. Me comunican, por favor, si ya lo están viendo. Qué pena con ustedes. Igual me quedan 4 minutos, estamos bien de tiempo. Tranquila. Todavía no la estoy viendo. No, es que detuve compartirla para poderle reducir el tamaño a la ventanita, porque no me dejaba. ¿Listo? ¿Listo? ¿Ahora sí lo están viendo? Sí. Ahora Okay. sí, perfecto. Listo. Entonces, desde la perspectiva del consumidor, pues digamos que ya el foco actualmente va hacia ese lado. En un principio se iba desde la red, desde la generación, la distribución, la calidad de la potencia, la optimización, pero también ahora se va desde el propio consumo y la gestión de esa demanda. Y pues esa demanda inteligente, la gestión de esa demanda de forma inteligente nos permite también optimizar las redes. El ejercicio pues va en que además de educar, incentivar y fidelizar, pues también tenemos que mirar cómo se potencia esa gestión de calidad de la potencia de la energía, la optimización de las redes, la auditoría sobre, pues desde la distribución sobre los medidores, esa auditoría inteligente a los contadores para que podamos identificar el consumo promedio, el consumo por
por estaciones de tiempo, por estacionalidades del tiempo, el consumo por ciertos rangos de tiempo, si se está aumentando, se está disminuyendo y poder, por ejemplo, desde una llamada rápida al que está haciendo el consumo, mirar o verificar que ese consumo sí es real. Y desde la perspectiva de la generación, pues evidentemente mirar que si es suficiente esa generación energética o si tenemos que buscar alternativas para optimizar esa generación energética. Entonces, desde la perspectiva de lo que es la analítica y la inteligencia artificial, hay, digamos, muchísimas aplicaciones para el sector y también pues la ventaja está en poder generar las capacidades tanto de la tecnología para hacer el análisis de datos, pero también de las capacidades de las personas de poder hacer ciencia de datos y gestionar los activos, gestionar al consumidor, gestionar la distribución, gestionar las redes, gestionar la demanda y gestionar pues también la organización desde la parte financiera y la operación de manera más eficiente y efectiva. Eso es todo. Pues ya paso para nuestros siguientes panelistas. Muchísimas gracias a todos por su atención. Me disculpo por esa interrupción pequeña y pues felicidades a todos. Gracias, Mariluz, tranquila, no hay problema. Ahora le damos la bienvenida a Luca Di Narso para esta charla. Luis Jiménez nos va a ayudar con la traducción, ya que Luca nos va a dar la charla en inglés. Él nos va a hablar acerca de las redes eléctricas inteligentes. So, Luca, welcome. Thank you. Thank you. I'm going to share my screen. Okay. Thank you, everyone, for being here, and good morning. My name is Luca Di Narso. I'm the CEO and co-founder of DataSmart Team, that is a partner of Access Software. Buenos días a todos y gracias por venir. Mi nombre es Luca y soy el CEO de Smart Team, socio de Access Software. Today we are going to talk about the smart grids and how these systems are going to change our way to produce and distribute energy. Vamos a hablar hoy de los smart grids, de las redes inteligentes y cómo el sistema de Smart Team puede cambiar este smart grid. So we are here talking about innovation, digital transformation in the energy sector. This mainly because we want to change the way we produce energy in order to fight the pollution and the climate change effects that we all know. Sí, estamos aquí para hablar de innovación, de transformación digital, de cómo nosotros generamos la energía y del impacto al ecosistema que todos conocemos. ¿Cómo podemos generar energía en forma diferente? Speaking about power generation, we are already moving towards a new era. This means that the power generation systems are changing a lot, shifting from the fossil fuels to renewable energy. Hablando de la generación de energía, estamos en una nueva era que está implicando el cambio de la generación por fósiles a otro tipo de nuevas formas de generación. On the production, we have already made a lot of transformation and innovation, but this is not enough. En la producción hemos hecho ya muchísimos cambios y muchas transformaciones, pero esto no es suficiente. This is not enough because the system that carries the energy from the generation to our houses, our offices, must change accordingly. No es suficiente porque el sistema con que se transmite la energía desde la generación hasta nuestras casas debe cambiar de acuerdo a lo necesario ahora. So this system is represented by the smart grids. Este sistema está representado por los smart grids. For talking about... ¿sí? Hago una interrupción. Es que no sé si... Look, I don't know if you're changing your slides. No, this is correct. I'm gonna... Okay.
Yes. Sorry. For talking about smart grids, I would like to start from this definition that will help us understand which are the advantages and the innovation of a smart grid. Para hablar de Smart Grid, vamos a empezar con esta definición para que todos entendamos de qué estamos hablando cuando hablamos de Smart Grid. So we must notice first that a smart grid integrates smart meters and smart devices. This is the first step in order to change our grid system. Ok, lo primero que tenemos que entender es que un Smart Grid tiene Smart Meters y Smart Devices, o sea, y eso es el primer paso para poder crear una Smart Grid. Because thanks to these devices, we will be able to gather data and to monitor and control our system. Sí, con estos devices entonces vamos a poder tomar todos los datos y poder hacer una distribución mucho más inteligente. And second and most important, this network will allow a two-way communication between consumers and power distributors. Lo segundo es que este sistema va a permitir una comunicación en dos vías entre los consumidores y los distribuidores y generadores de energía. As we know, our grid now is allows just flow of information from the distributor, from the generator to the consumers. And en este minuto la red solamente permite en una sola vía el manejo de la información. With this two-way communication, the consumer will be able to know how much energy and at what time consume in order to reduce the cost and to increase the reliability of the grid. Con este incremento, el consumidor va a poder saber a qué horas consumir y en qué tiempo consumir para reducir sus costos de producción. So the effect of the smart grid development is that the grid will be more efficient, so improving the energy efficiency. It will enhance the quality of service because the consumer will be able to consume energy off peak. Con esta forma vamos a mejorar dramáticamente el manejo eficiente de la energía, aumentando la calidad del servicio y reduciendo los costos de la generación del producto, tanto en la distribución como en el consumo. Because the consumer will consume energy just when it is off peak, and it will reduce the pressure on the grid itself. And this means that, yes, go ahead. El consumidor va a hacer el consumo de su energía cuando esté en las horas que no son peak. Le va a reducir la demanda a las horas peak porque va a poder producir a menor costo. And so this is translated in the reducing the cost for production, distribution, and consumption. Eso reduce todo el costo del consumo y la distribución. So, but what is a smart grid? Let's see a small example of a possible smart grid schema. Veamos un pequeño ejemplo de una posible smart grid. As we can see, some of the elements are the same that we know, like we can see a house, a factory, a hospital. Como pueden ver, los elementos son iguales a los que ya conocemos, una casa, una fábrica, un hospital. But these elements are going to change because they will become more green. As we can see on the house, there is a PV panel on the roof. Pero estos elementos se van a volver mucho más verdes porque en el cambio van a haber elementos como en la casa que ya tienen un panel solar y ya tiene producción propia. And moreover, they will become smarter because they will be interconnected and they will be connected to IoT systems that will allow the communication to the grid. Y se van a volver sistemas más inteligentes porque van a permitir Internet de las cosas que darán el flujo de datos necesario. But also we can see new elements, new players in the grids. Of course, a very important player is energy storage and electric vehicle. Se ven nuevos jugadores en este sistema de Smart Grid. El primero es el de
Luca, could you repeat? Energy storage and electric vehicles. Okay, los vehículos eléctricos y el almacenamiento de energía. They are very important because they must be integrated in the grid and they will act both as passive and active elements of the grid. Ellos son muy importantes porque pueden actuar como elementos activos y pasivos de la red. And as we can see also, the generation is becoming more and more distributed. Como pueden ver, la generación se vuelve mucho más y mejor distribuida. So let's see the main difference in consumption, distribution, and generation between the past. Veamos las grandes diferencias entre consumo, generación y distribución. So first we talk about generation. The common generation is centralized. This means that the energy is produced in a centralized way, and it is pushed one way through transmission and distribution network to the end users. Ya, la generación en el pasado era generada de un punto central y era distribuida con lo que se llama el push one way en una sola dirección a través de la transmisión y distribución en las redes de transmisión y distribución. But not only the energy is pushed one way, but also the communication, because it is just the generator that knows how much we are spending right now. No solamente la energía, sino la comunicación, porque solamente el generador es el que sabe cuánto estamos gastando en esta instancia. And this is the main problem of this approach is that we cannot rely only on renewable energy because if you want to translate, Luis, yeah. Yeah. El problema que tiene este sistema es que no podemos estar solamente dependiendo de energía renovable o no renovable. Because we will always need fossil fuels because they are reliable and they are not interference like the renewable energy. So, for example, on a PV panel, if a cloud is on the top of the PV panel, the energy is not being produced. Whoa, great, my friend. Yeah. Well, la generación a través de fósiles sí es absolutamente confiable y eso va a hacer que la generación en fósiles se mantenga. That's why we will always need that fossil fuels production. Por eso siempre, de todos modos, siempre vamos a necesitar esa generación en fósiles. But in the future, thanks to the smart grids, the generation will become more and more distributed. Pero en el futuro, por las smart grids, vamos a tener una distribución mucho más inteligente. Because this distributed energy will rely majorly on renewable energy. Porque esta distribución va a estar basada en energía renovable. And this also thanks to the distributed energy storage that will act as passive and active element on the grid. Y eso también por los almacenamientos de energía que van a tener una posición activa y pasiva sobre el smart grid. So then talking about distribution, we know that in the past the distribution network is operated as passive system. Nosotros sabemos que para la distribución en el pasado las redes operaban como sistemas pasivos. And the real-time control is not possible, but it is resolved in the planning stage. Y los controles en tiempo real se estaban siendo resueltos en las etapas de planificación. So this means that, of course, we will have problem because the control is being predicted and it is not based on real-time data. Eso quiere decir que vamos a tener problemas porque el control está basado en predicciones y no en datos de tiempo real. In the smart grid system, the whole system is monitored and controlled in real time with a dynamic approach.
En el Smart Grid, el control está manejado en forma dinámica con datos en tiempo real, haciendo más eficiente y mejor el control. This means that at a real-time frequency, we know how much the distribution system is producing and how much the consumer is consuming. Eso nos permite tener en tiempo real los datos de cuánto se está consumiendo y cuánto se está gastando por parte del consumidor. This is important in order to balance the grid at every Es muy second. importante para balancear la red. And this is what enables the renewable energy production penetration. Y eso es lo que permite las energías renovables penetrar en el sistema. Because in the common system, when we want to balance the grid, we have to plan for every single moment for the next day, which will be the consumption. En el sistema actual, la única alternativa que tenemos es planificar y predecir cuál va a ser la demanda y el consumo, porque no tenemos los datos reales. En el futuro vamos a poder tomar distribuciones mucho más inteligentes. So this means more efficiency, reliability, and stability. Eso nos va a dar mayor eficiencia, mayor confiabilidad y estabilidad. On the consumption side, we know that the demand is, of course, largely uncontrollable and varies with time of day and season. Desde la perspectiva del consumo, la demanda está, se vuelve incontrolable en forma muy grande y hace que varíe de acuerdo al tiempo del día y de la estación. With the smart grid, we will be able to monitor both the consumed energy and the produced energy. Con los smart grids vamos a poder monitorear tanto el consumo como la producción en línea. This will produce a huge amount of data that will be used to optimize continuously the grid. Esto va a producir una tremenda cantidad de data que va a ser en el uso del smart grid. So in this way, we can find the most cost-effective production, both in terms of money and in terms of energy. De esta forma vamos a poder conseguir la mejor forma de generación y en tiempos, en términos de costo y de consumo. One of the most effective things that we can do with the smart grid is shifting our loads in order to optimize the cost and the energy consumption. Una de las cosas más inteligentes e importantes que podemos hacer con los smart grid es estar cambiando los puntos de generación de acuerdo a la instancia. For instance, we usually talk about deferrable loads. This means that, for example, we know that the washing machine, for example, can start 1 hour or 2 hours late if we can optimize the consumption and production sides. Al poder optimizar la producción y el consumo, podemos hacer programaciones de uso, como por ejemplo en la lavadora, saber que efectivamente la puedo programar para que empiece a funcionar en 2 o 3 horas después, porque lo puedo diferir. This means that not only we are reducing the cost because we are consuming when the grid is requiring less energy. Eso no solamente estoy manejando reducir el costo porque la estoy utilizando cuando la energía es más barata. But this also means that we are putting less pressure on the grid. Pero quiere decir que también le estoy poniendo menor demanda a toda la red. And in this context, we could also discuss incentive-based consumption. Y por eso se puede discutir de hacer programas de incentivos para el manejo de ese tipo de conductas en los consumidores. Other than these main advantages, we have also our advantages on using smart grids. Además de esas grandes ventajas,
también tenemos nuestras propias ventajas. As we said, the grid itself will be monitored and controlled. This means that this La red va a ser monitoreada y controlada por ella misma. Se va a autogestionar. This means that this data can be used to detect and to predict faults on the grid. Estos datos van a poder ser utilizados para determinar y predecir la detección de fallas en la red. This is very important because usually the grid is very broad and it is very hard to find where the fault is. Esto es muy importante porque lo normal es que la red es extremadamente grande y es muy difícil encontrar cuáles son los puntos de falla. Another advantage is that the smart grid will be secure. Otra de las grandes ventajas es que este Smart Grid va a ser seguro. About smart grid security, we know that one of the main problems of the common grids is detecting thefts. Uno de los grandes problemas de seguridad que tienen las redes actuales es detectar el robo. This means losing a lot of money for production companies. Y esto quiere decir perder muchísimo dinero para las empresas que producen la energía y la generan. Thanks to the data that a smart grid produces, we will be able to detect every single theft on the grid. Gracias al manejo de los datos que maneja la red y el análisis de esos datos, vamos a poder detectar esos robos de energía. Another important advantage is that on every equipment that it is present on the grid, we can perform preventive and predictive maintenance. Otra de las grandes ventajas que tiene el uso del Smart Grid es que podemos hacer el mantenimiento preventivo de todos los equipos. For instance, controlling and monitoring the performance of a battery or of a transformer, we will be able monitorear o controlar el desempeño de una batería. Nosotros seremos capaces we will be able to understand when this battery is gonna break or it is to substitute. Nosotros vamos a ser capaces de entender cuándo la batería va a fallar o cuándo necesitamos reemplazarla. Another important advantage is that we will be able to bill the customers in real time. Otra de las grandes ventajas es que vamos a ser capaces de cobrar a los clientes en tiempo real. This means not only that, for instance, the customer can change the provider also 10 times per day. Eso quiere decir que el consumidor va a poder cambiar el proveedor hasta 10 veces al día. And we can also have an algorithm that will change for us, our provider, in order to find the best price on the market. También podemos tener un algoritmo para buscar el proveedor que nos entregue el mejor precio del mercado. Another advantage related to the real-time customer billing is that we could also have prepaid plans for users. Otra de las grandes ventajas que tiene el cobrar en tiempo real es que podemos tener planes de prepago. This is feasible only because we know that we have a smart grid security and theft detection. Esto es posible porque nosotros tenemos la seguridad en el Smart Grid y podemos tener deducciones de tax deduction, you say? Tax deduction? Theft detection. Y detección de robos. Sí. Of course, the smart grid brings a lot of advantages, and we have been talking about smart grids for a long time. Las Smart Grid generan muchísimas ventajas y nosotros hemos venido hablando de estas redes inteligentes desde hace muchísimo tiempo. But why now smart grids are ready for the market? Pero ¿por qué los Smart Grids están ahora listos para el mercado? Because all the technology that is connected to the smart grid concept is ready. Porque toda la tecnología que se necesita para que el Smart Grid funcione está lista. We are talking about IoT devices that will gather data from the smart grid. Estamos hablando de devices de Internet de las cosas
que vamos a colocar para capturar los datos en la red. This data will be used by artificial intelligence algorithm in order to perform optimizations and monitoring. Esos datos van a ser utilizados con inteligencia artificial para generar algoritmos que mejoren la eficiencia del consumo de la energía. Another two important elements are energy storage systems and electric vehicles. Los otros dos elementos muy importantes es el almacenaje de energía y los vehículos electrónicos. The storage systems are important because when we are producing more energy than with respect to the consumption, we can store that energy. El almacenamiento de energía es muy importante porque cuando estamos produciendo más energía de la que se consume, la podemos guardar. In this way, the reliability that the fossil fuel plants will give us, it is given by the storage system. De esa forma, la confiabilidad en el sistema de la generación por combustibles fósiles la podemos manejar y monitorear. And also, we can make electric vehicles act as storage. Y también podemos hacer que los vehículos eléctricos funcionen como puntos de almacenamiento. Because electric vehicles can absorb energy, for example, overnight when it is still produced. Porque los vehículos eléctricos pueden almacenar electricidad, por ejemplo, en la noche cuando es más barato y no se está utilizando el vehículo. And they will be able to provide a small amount of energy to the grid in order to balance it in peaks. Y ellos van a tener la capacidad de entregar energía a la red, a la smart grid, para poder balancear la red. So, of course, thanks to the smart grid technology, we will be able to change all the energy system. Con los smart grid vamos a ser capaces de cambiar todo el sistema eléctrico. And so that's it. Thank you. Bueno, y eso, y muchísimas gracias. Luca, thank you very much. Thank you, Luis. Thank you for the translation. Muchísimas gracias a ambos. Gracias, Luis. Realmente muchas gracias. Ahora le doy paso a César. Como les había contado, César trabaja en ACE Software y hoy nos va pues, a dar el cierre de esta mesa de transformación y nos va a hablar acerca de los casos de implementación de blockchain en el sector energético. Así que, bienvenido, César. Hola, buenas tardes. Voy a compartir mi pantalla en este momento. ¿Me diste el acceso, Juliana? Sí, señor. Veamos qué pasó aquí. No veo la presentación. Acá sí. Perfecto. ¿Me avisan si ya están viendo mi pantalla, por favor? Ya la estamos viendo. Perfecto, bueno, muy buenas tardes a todos, muy buenos días todavía en otros lados. A mí me tocó esta parte de la charla de cómo blockchain puede aplicar directamente en el sector energético. Y lo que estamos viendo, y antes de entrar directamente en ver cómo esto implica y qué beneficios tiene, una definición de muy alto nivel, porque muchas veces no se entiende en realidad blockchain, pero justamente esta tecnología que es descentralizada y que justamente lo que hablaba recién Lucas, con toda la problemática y toda la fricción que hay en la Smart Grid y la transparencia de estos allowance, de estos balances, justamente la tecnología blockchain va a poder permitir colocar esta capa de confianza. Entonces, para que se queden con esta definición de muy alto nivel, básica, pero yo creo que bastante acertada, es que blockchain es una gran base de datos descentralizada, ¿cierto?, en que se puede registrar todo tipo de transacciones, en este caso, todo lo que se va a producir en lo que acabamos de ver en los Smart Grid. Y sin necesidad de intermediario, muchas veces, en tiempo real, con seguridad criptográfica, que es muy relevante, que es uno de los dolores justamente que nos contaba Lucas recién,
y con absoluta trazabilidad. Por lo tanto, lo que vamos a tener en blockchain como esta capa base tecnológica para estas nuevas innovaciones tecnológicas que apoyan al sector energético, van a permitir tener estos registros inmutables de lo que llamamos la verdad digital. Entonces, hasta ahí, una definición de alto nivel, pero creo que es muy interesante. Como nos hablaban también todos nuestros expositores anteriores, muy claros y con datos muy concretos, hoy día tenemos un cambio importante en lo que es la matriz energética. Ejemplos de ellos, por ejemplo, Chile, que ya tiene un compromiso que el 70% de su matriz energética actual va a pasar a energía renovable al año 2030. Eso ya se está viendo en concreto en un roadmap de ejecución que tienen los gobiernos, pero que detrás justamente hay empresas que están haciendo esta reconversión, este cambio a partir de tecnología y lo que estamos viendo recién con lo que nos presentaba Luca y también Marilú. Y Colombia también es un caso concreto bien interesante porque el 12% al 2022 también, para ellos representa hoy día 50 veces la capacidad instalada de esta generación que va a venir desde el sol o el viento. Por lo tanto, hay una tendencia mundial de este cambio de material energético y de esta energía renovable. Y ahí como blockchain justamente permite ayudar en todos estos conceptos que nos hablaban hace un rato, es que va a permitir estos registros de estas transacciones, de estos smart grid con distintos dispositivos, y esa historia de todo ese registro y de esa dataset que también nos comentaba Marilú, nos va a permitir registrar esto, poder asegurar, dar transparencia a los distintos prosumers, ¿cierto? Que nos hablaban hace un rato, tanto de los que consumen como los que entregan al sistema, en forma totalmente transparente, con registros que son inmutables, es decir, nadie los puede cambiar, ninguna empresa podría cambiar los registros, por ejemplo, de su casa, de su campo, que generan a partir, por ejemplo, de energía solar. Por lo tanto, va a poder registrar y hacer inmutable cada una de esta información para permitir varios casos de uso. Entonces, ¿qué casos de uso va a poder permitir? Aquí trajimos un estudio que hemos hecho con nuestro equipo de software de consultoría, que es de Price Consulting, y básicamente está agrupado en 3 focos. Uno de los focos tiene que ver con que van a haber aplicaciones con enfoque en transacciones en lo que se llaman contratos inteligentes. Por ejemplo, en lo que nos hablaba recién Luca de estos prosumers, donde hay compra y venta descentralizada de energía, principalmente, ¿cierto?, de electricidad. Y aquí hay muchas oportunidades para justamente casos de uso de lo que se llaman los prosumidores. Es decir, que usted, por ejemplo, o su comunidad podría tener una granja solar y esa granja solar va a estar produciendo energía, se va a estar acumulando también, como nos comentaba Luca recién, y usted va a consumir parte de esa energía, pero puede que a lo mejor sobre y no consuma completamente esa energía y usted puede inyectar esa energía al sistema y blockchain va a registrar cada uno de esos tickets que están, ¿cierto?, de lo que está generando en este caso el sol o el viento, y usted va a incorporar eso, por lo tanto las empresas de energía la van a poder pagar a usted también como prosumidor. Entonces aquí, modelos de negocio bastante interesantes. Y obviamente hay un cambio también en los proveedores, y ahí hay algunos casos de integración también de criptomonedas, donde este balance y esta transparencia de este registro se hace en forma totalmente automática con lo que se llaman los smart contracts. Entonces ahí un foco muy interesante de casos de uso para blockchain. Otras aplicaciones también tienen que ver con el campo movilidad. Claramente ahora nos presentaba Luca, y ahí todo el mundo de lo que hoy día se llaman dispositivos inteligentes, para intercambiar información, para asegurar información, etc. Otro grupo de casos de uso tiene que ver aplicaciones con un enfoque de lo que es la propiedad. Entonces ahí se abren oportunidades en lo que se llama registros de propiedad del estado actual de activos, gestión de activos, de estos smart grid que nos comentaba hace un rato Luca y también Marilú, garantía de origen, de certificación de esta energía renovable. Eso es muy interesante, porque yo puedo decir que estoy generando energía renovable, pero tiene que haber alguien que certifique, y qué mejor que la cadena de bloque, porque es totalmente inmutable y transparente, y hay una verdad digital que nadie la puede alterar. Y esa garantía de origen va a poder permitir generar certificados para estos derechos de emisión, que vamos a hablar un poquito más adelante, que es muy interesante para toda una industria, que son los bonos de carbono.
También, por otro lado, tenemos aplicaciones con un enfoque de registros distribuidos. Nos hablaba recién Luca de este nuevo cambio, de este Smart Grid, que antes era totalmente centralizado, y ahora estamos pasando a un modelo totalmente descentralizado. Y ahí hay aspectos muy importantes de casos de uso de la medición y la facturación de este consumo eléctrico. Hoy día muchas veces no confiamos en lo que nos envían las distintas empresas eléctricas, en este caso, ¿cierto? Y muchas veces ese consumo no nos queda tan claro. Si bien hay un medidor que alguien viene y lo controla, con blockchain se puede tener registro en línea de cada uno de lo que consumimos, como que también lo que estamos produciendo. Entonces hay también casos de uso muy interesantes. Bueno, la medición y facturación del uso y todo el tema de movilidad eléctrica, que también podría ser como una especie de roaming. Aquí un pequeño ejercicio que no lo voy a profundizar porque ya también Lucas nos comentaba y Luis nos daba algunas tendencias al respecto, pero si uno mira el proceso tradicional, donde están los operadores de red, están la energía, las compañías de energía, y están los bancos que hacen pasarela de pago, y cierto, a partir de la generación de energía convencional, ya hay medidores, y estos medidores están tanto en la industria, en el sector industrial como en el sector residencial. Este modelo cambia bastante con blockchain, y es bien interesante, porque a partir de energías como el viento, a partir de energías como paneles fotovoltaicos, y esto pudiendo almacenarse en baterías incluso propias de caseras e industriales también, cambia un poco el modelo, porque ahora la medición la podemos hacer directamente con medidores con blockchain. Y estos medidores con blockchain pueden ser tanto en redes privadas como en redes públicas, como por ejemplo Ethereum. Y ahí básicamente cambia el modelo porque la plataforma de trading ahora es justamente descentralizada. Un ejemplo concreto que les quise traer, que salió esta semana, Transelec, que es el principal proveedor de sistemas de alta tensión en Chile, que tiene casi 10.000 kilómetros de línea, acaba de lanzar su plataforma G-Time, que a propósito es de un partnership nuestro, que justamente permite hacer trazabilidad y certificación de esta energía renovable. Fíjense que ellos, en el norte de Chile, tienen unas estaciones eólicas que ya está generando 192 megawatts en una provincia de San Juan. Bien interesante ahí. Dentro también en Totoral, otro sector que está en la zona también norte, yendo hacia la zona costera, está generando 46 megawatts. Y también tenemos una central, en este caso hidroeléctrica, que en este caso es en Malalcahuello, que es al sur de Chile, y todo esto que hace al año 850 gigawatts de energía limpia, que es equivalente al consumo de 300.000 hogares, está totalmente con trazabilidad en blockchain, y está totalmente inmutable y es totalmente transparente. Entonces podemos decir que efectivamente puede certificar que esta energía renovable tiene una huella, ¿cierto? Y una huella de lo que llamamos la verdad digital. Entonces, eso en una simple aplicación que directamente la podemos leer con un smartphone, se llama Sello Sol, es el producto que tiene nuestro socio, nuestro partnership, y a partir de esta plataforma que está con la red de Ethereum, en este caso, nosotros podemos ir registrando con algunos medidores que actúan como medidor común de la red eléctrica, pero en este caso un medidor de blockchain, va generando todo este registro y va teniendo distintos dashboards para poder presentar esta data que Marilu decía, hay un mar de datos hoy día, por eso los data lakes son tan importantes y proyectos como Big Data van a ser muy relevantes en la industria de este Smart Grid. Y bueno, acá mucha georreferenciación, dónde están los paneles, cómo se está consumiendo, etcétera. Así que tenemos ahí algunos casos interesantes. Otro caso muy interesante para blockchain es la electromovilidad, que también nos hablaba hace un rato Lucas, pero la electromovilidad, la factibilidad real para que la electromovilidad efectivamente tenga este impacto y esta apertura a nivel mundial, es que se va a requerir mucho de cargas, de estaciones de carga. Y esas estaciones de carga tienen que estar distribuidas en distintas partes, ¿cierto? Para que cuando usted viaje a cualquier parte, ya sea dentro de la ciudad o fuera de la ciudad, pueda cargar su vehículo en cualquier momento. Ahí hay casos muy interesantes como Alemania, que está justamente utilizando tecnología blockchain
para descentralizar su economía energética. Y lo que está haciendo ahí la Deutsche Energy Agentur, que se conoce como DENA, que es el principal grupo gubernamental, está haciendo innovación energética que busca justamente poner este ecosistema energético en una base de datos descentralizada. Y fíjense que han salido varios actores nuevos, con modelos de negocios totalmente nuevos y por lo tanto monetización nueva, con estos productos que usted, por ejemplo, si tiene un panel solar o su comunidad tiene, puede directamente a partir de batería, incluso con baterías móviles, puede usted ir registrando y puede ir captando esa energía que uno utiliza para después directamente inyectarla al sistema o bien venderla, en este caso, a alguien que anda con un vehículo eléctrico y quiere conectarse porque está al extremo sur de Chile, por ejemplo. Entonces, ahí también se abren oportunidades muy interesantes para la electromovilidad y blockchain, que justamente está como capa, porque en el fondo, cuando usted tiene en su casa estos dispositivos y usted viene como dueño del auto y lo carga, la factura y el balance y los allowance se hacen de forma automática, sin que en el fondo tengamos nosotros confianza entre los humanos. Suena raro, pero aquí la confianza la da justamente estos smart contracts, que son códigos que están en la red blockchain, y la red blockchain, que en el fondo es inmutable y que nadie podría desconocer que efectivamente usted fue a hacer esa carga. Por otro lado, hay un mercado muy interesante que son los bonos de carbono, que tiene que ver con la neutralidad de los carbonos, que todas las empresas hoy día están tratando justamente de subirse a este carro, no solamente porque hay algunos efectos para el planeta que son muy relevantes, sino que también detrás acá hay créditos de carbono que se pueden intercambiar directamente y se puede hacer trading. Y se puede hacer trading porque en el fondo usted va a registrar, así como lo hacía Transelec, y eventualmente estos bonos de carbono, que hay otras industrias en otros países, empresas que están contaminando quizás más de lo que está estipulado dentro de la norma, y ellos pueden comprar estos bonos de carbono en trading para poder netear justamente el efecto que ellos tienen, ¿cierto? Entonces también se abre todo un mundo interesante. De hecho, IBM lo está explorando directamente hoy día en esta iniciativa que se llama Infinite Air, y como nos mostraba Luis hace un rato atrás, existen los objetivos de desarrollo sustentable que lo colocó, lo definió directamente la ONU, pero aquí hay una plataforma en la cual directamente a partir de esta generación, ya sea a nivel empresarial, ya sea a nivel domiciliario, en lo que sea, usted puede impactarle directamente, aparte de estos objetivos de lo que son el desarrollo sustentable, que ayudan directamente al planeta, pero además pueden monetizar justamente ese uso y venderlo, por ejemplo, en el mercado. Nosotros también, como Ace Software, hemos desarrollado una plataforma que se llama Trackway, y esta plataforma justamente permite, a partir de tecnología blockchain, con la red pública de Ethereum, identificar cualquier proceso productivo o, por ejemplo, generación de energía, en este caso, ya sea eólica, ya sea de agua, ya sea de sol, donde usted, por ejemplo, le gustaría mostrar que su producto, por ejemplo, el vino, que efectivamente está haciendo con una producción amigable con el medio ambiente. ¿Y usted cómo lo puede demostrar? Lo puede demostrar colocando un código QR en su producto y de alguna forma demostrar que todo ese proceso de producción limpia justamente es como usted lo está definiendo, porque está registrado en blockchain, porque además esto es inmutable y porque además está distribuido y nadie lo puede alterar. Por lo tanto, de cara también a los productos y servicios que usted puede ofrecer a sus clientes, con un código QR, con el celular de él, puede directamente tracear completamente, y eso genera un valor agregado muy interesante. Entonces, bueno, aquí yo sé que nos queda poco tiempo y les quiero mostrar un video rapidito para que está resumido en el fondo todo lo que hemos hablado hasta el momento, y me parece muy interesante mostrárselo. For years now, the trend has been towards renewable sources of energy, a trend towards environmental protection and energy independence. Many companies are... Perdón. Va video de nuevo. For years now, the trend has been towards renewable sources of energy, a trend towards environmental protection and energy independence. Many companies are already aiming for this. So-called microgrids are intended to act as an in-house power supply system to electricity consumers.
Some bold pioneers are already disconnecting themselves entirely from the energy market. But you don't have to go that far to provide more flexibility for your own power supply. Our example shows a company that operates an office building and a factory. It is already equipped with an MTU generator set that generates electricity from diesel fuel or gas. For the microgrid, a solar panel array, a wind power unit, and an MTU energy pack for storing excess electricity are installed as well. The MTU controller handles the entire management for you, and you can adjust it. In this example, the company remains connected to the original grid so that an off-grid solution in parallel with the grid, but capable of acting as an emergency standby power supply, has been implemented. In this way, electricity can not only be imported from the grid, but also made available to the grid profitably as an operating reserve from the company's own microgrid. The working day in our company begins at 8 in the morning. Both the factory and the office building are now running at full load. Since the sun has just risen, it is not very strong yet, and the slight breeze cannot compensate fully for the underproduction of energy from renewables. So, the MTU generator sets provides additional power for all the components of the microgrid can operate in parallel. During the lunch break, considerably less power is needed, while lots of energy is obtained from sun and wind. So the excess wind power can be stored in the battery, which is still discharged. And in the afternoon, when the company is still busy, the shining sun and reasonable wind provide a substantial excess of energy from the renewable power units. But at this time of day, a lot of power is needed in the grid, so our company feeds its excess energy to the grid instead of into its own battery and receives a lucrative fee for this. Even the power from the battery can now be monetized, and if needed, the MTU generator sets can be powered up as well. In this way, the in-house microgrid offers our company additional financial opportunities. When the late shift begins in the factory, the grid regularly reports an underload, the next financial opportunity. For now, our system draws inexpensive power from the grid to supply the production facilities in the factory, while also recharging its battery with the energy generated in parallel from renewable sources. Thus, our company stores the excess power it generates when power from the grid is inexpensive and uses it at times of day when that same power is expensive. Late in the evening and overnight, less energy is obtained from the renewable sources, but much less is also consumed in the factory. The demand can now be covered completely by the battery. Only when it is discharged does the generator provide electricity until the sun rises again. Regardless of whether you are running a municipality, a large or small business, or even an industrial giant, a microgrid is scalable to any size and any demand, and can be customized for your specific needs. Why not become a pioneer in renewable energy yourself? With MTU, you will... Bueno, hay un caso concreto, ¿cierto?, que resume muchas de las cosas que hemos hablado del Smart Grid, de cómo está aquí detrás, ¿cierto?, está blockchain y otras tecnologías emergentes, produciendo toda esta transparencia y toda esta interacción de forma totalmente automática, sin que tengamos toda esta cuadratura y toda esta consolidación de información y de generación de facturación, etc. Entonces, terminando ya mi charla, aquí les quiero dejar invitados principalmente a que hoy día con esta transformación digital que nos hablaba Luis y esto de la madurez digital, tiene que ver finalmente cómo en mi negocio puedo monetizar de forma distinta, cómo generar nuevos modelos de negocio a partir justamente de estas oportunidades, como les comentaba, bonos de carbono neutral y también dispositivos que en este momento están disponibles no solamente para la empresa de energía, sino que también para nosotros mismos como prosumidores, y se abre un mundo fantástico de innovación y obviamente innovación abierta también. Así que bueno, sin más que decir, aquí les dejo mi contacto, los dejo invitados a que nos conectemos. Tenemos varios POC que podemos hacer en conjunto y nosotros estamos encantados de recibir cualquier desafío que ustedes quieran hacer. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, César, por esta charla tan interesante. Acá tenemos varias preguntas. Voy a iniciar con una que nos hacen desde Chocó. Una persona que se llama Jafaidi Córdoba
y nos está saludando, pues está en Quibdó, Chocó. Y su pregunta puntualmente es, ¿la transformación de energía renovable o redes inteligentes sin intermediación, cómo llegarían a cada consumidor final, en este caso hogares, en contextos dispersos, por ejemplo, el Chocó? ¿Qué es el Choco? Yo la contesto entonces Vale, porque vale. yo conozco muy bien y Quibdó también. Vale, Entonces, vale. primero, gracias por la pregunta. Evidentemente, uno de los desafíos que tiene el Smart Grid y las energías renovables es que existan las inversiones en las diferentes comunidades para que ocurra. Entonces, para poner un ejemplo bien específico, en Quibdó yo puedo poner paneles solares y generar energía solar y conectarlos a la red de transmisión que en este momento ya existe en Quibdó. Y evidentemente así tengo el Smart Grid y tengo una energía renovable. Así como puedo optar por energía eólica también. Pero ¿qué necesito? Poder tener estas energías renovables que configuran el Smart Grid. Y el otro elemento fundamental que necesito son los Smart Meters. Un Smart Meter que se maneja en ambas vías. Entonces, yo no solamente soy consumidor, sino soy productor y eso me permite a mí alimentar el sistema cada vez que yo tengo una generación que exceda mi producción. Entonces, como la respuesta, así sea en el Bichada, en Casanare o en cualquier lugar de Putumayo, si yo puedo generar con energías renovables y me puedo conectar mediante un Smart Grid con Smart Meters, con lectores inteligentes, entonces yo estoy pudiendo tener eso sin restricción de geografía. La barrera social y económica es, uno, regulaciones desde la perspectiva gubernamental para el tema de las tarifas. Ese es un tema donde nosotros como sociedad tenemos que evolucionar. Y, por supuesto, el tema de cómo financiamos estos proyectos. Ya existen aquí, en Chile, por ejemplo, hay proyectos en los cuales al usuario se le financia una gran parte de que ponga paneles solares en los techos de sus casas. Entonces, en ese tipo de proyectos deberían de poderse hacer en forma masiva en toda la región. Entonces, el primer impedimento es tener el financiamiento para poder generar con energías renovables en cantidad. Fíjense que no necesariamente tengo que tener un gran parque eólico o una gran extensión de paneles solares. Yo puedo tener una autogeneración. Y eso es lo muy interesante de estos nuevos sistemas de distribución más inteligentes. Sí, yo agregaría, Luis, hay algo de lo que tú comentaste, los Smart Grid, Smart Meter, perdón, que por ejemplo, blockchain ahí ayudaría a toda esta interoperabilidad, porque esa capa de blockchain es agnóstica a los distintos sistemas de las distintas empresas, o si no tienes sistema da lo mismo en tu hogar, y lo que agrega también y ayuda mucho ahí blockchain, que es totalmente interoperable para cualquier tipo de smart meter, para cualquier tipo de sistema de facturación, y eso también agrega un tremendo beneficio a la hora después de hacer estos balanceos y estas facturaciones, porque absolutamente ya no dependen de la confianza de las personas. Esto está programado en un smart contract, en el blockchain, y es automático, por lo tanto nadie podría desconocer tanto el consumo como la producción. Correcto, el blockchain nos permite a todos ser generadores y consumidores, y esos datos que se intercambian en la red están absolutamente securitizados, correcto, sin intervención de terceros. Entonces el blockchain es fundamental para que esto también ocurra. Y para los temas de regulación y precios es clave. Así es. Muchísimas gracias, creo que quedó clarísima. Acá tenemos otras preguntas. Creo que en esta también pueden aportar varios de nuestros panelistas. Es si los datos cobran mayor valor en la implementación de redes inteligentes, ¿cómo proteger estos datos? No sé si le correspondería a Mariluz. Sí, no sé si Mariluz. Ya estoy acá. Vale. Hola, ¿cómo están?
Bueno, digamos que hay diferentes barreras ya de ciberseguridad. Digamos que dependiendo de la red, pues hay seguridad periférica, los firewalls sobre esa data, pero sobre todo, por ejemplo, si quisiéramos tener una verificación, pues ya desde la implementación misma del blockchain, pues la seguridad de esa información pues es mucho más eficiente, sobre todo porque además de que es inmutable, pues en muchos casos puede llegar, pues tiene sus propias claves de inscripción y pues esa información puede ser asegurada de manera eficiente. Pues también existen muchos dispositivos ahora para hacer esa seguridad y pues hay que implementar el sistema de gestión de seguridad de la información en las organizaciones para poder tener asegurada tanto la data que se está recopilando a través de los lagos de datos y también a través de los propios SCADAs que ya están asegurados en cierta medida de forma física a través de tokens o pues de forma remota a través de un monitoreo y de software de última generación para asegurar esos componentes. Y desde la perspectiva de nuestros lagos de datos, pues ya, digamos, las implementaciones tecnológicas en la nube, los grandes proveedores de nube, pues ya tienen unos estándares de seguridad que van por encima del marco europeo, el marco americano, en temas de seguridad de la información y privacidad de la data. Entonces, ellos cumplen con unos estándares súper grandísimos y por lo tanto, pues si ya estamos pensando en lagos de datos, en Big Data, pues una implementación en la nube nos está asegurando a través de una red privada, una nube semiprivada, tener asegurada nuestra información, teniendo en cuenta que siempre hay un temor sobre la nube, porque hablan de las nubes públicas, pero las nubes públicas lo único que tiene público es el componente de infraestructura y la compartición de recursos. Más si uno hace una compra de nube, pues la nube realmente es una red privada que está asegurada exclusivamente para una organización en un momento del tiempo. Entonces, digamos que en este tema pues hay mucho cubrimiento. Lo único es que hay que hacer el análisis específico de las conveniencias de tener o no tener, o no cumplir con esos estándares de seguridad ISO 27001, entre otros, y pues el de privacidad de la información. Sí, yo quisiera agregar también ahí lo que dice Marilú, que blockchain tiene hash criptográficos. Son funciones matemáticas que a partir de la información que uno quiere registrar, en este caso, por ejemplo, todo lo de Smart Grid, queda totalmente sellado criptográficamente con esta función matemática que es un hash. Y déjenme decirle que en realidad las redes blockchain nunca se han hackeado. Lo que se ha hackeado son las wallets, que es donde uno tiene alguno de estos criptomonedas u otras cosas, pero las redes blockchain como tal jamás han sido hackeadas, porque además lo que permite justamente es anonimizar el contenido de esa información, además de este hash criptográfico, y el efecto del protocolo de distribuido en nodo justamente le permite una seguridad, veracidad y trazabilidad de la información que prácticamente es inhackeable. Perfecto, muchas gracias Mariluz y César. Acá, Luis, si me ayudas con la traducción, creo que tenemos una pregunta más para Luca. Esta pregunta es, ¿cuál puede ser el reto o cuál es el reto más importante en la implementación de redes inteligentes? Y cómo estas impactan el aumento de capacidades de generación de energía. Okay, so Luca, this is a question for you. Yes. The question is, what is the challenge on how to implement smart grids? And María Paula, could you repeat again, please? Sí, ¿cómo estas redes impactan el aumento en las capacidades de generación de energía? And how the smart grid has an impact on the power generation? Okay, so first of all, I think that other than the electric system itself that can be improved with the research and development, I think that one important point to discuss
is the quality and the reliability of the data. So in this sense, I would say that we need to find more computational loads and to speed up the computational load of the actual servers. Another important thing, I think okay, sorry, is that do you hear me? Let's go. Yeah, let's go. Ah, sorry, I forgot that you have to translate. Sorry. Wait for you to. Oh yes. Like this. Let's try first with the quality that and the research and development of the smart grid. Okay, that's like the first. Yes. part. Okay. Okay. Yes. Lo más relevante del smart grid es que evidentemente nos va a generar una calidad en lo que es el consumo y el manejo de los datos que nos va a permitir sobre todo mucha investigación y desarrollo. Now, Luca, next part of your answer. So, and other than this, we need to rely on data storage and communication. Y necesitamos confiar, establecer que tenemos ahora un almacenamiento de energía y eso nos cambia todo el panorama. So also regarding the data, we need a very fast communication, almost real time. So I'd say that, yeah, go ahead, Luis. Con respecto a los datos, entonces esto nos va a dar unas comunicaciones de tiempo real y en ambas vías. So I would say that we are already moving towards that way with developing the 5G. Y nos estamos moviendo en este minuto hacia ese norte con las redes de 5G. What was the other question? Was the impact on generation. The impact on generation of the smart grids is mainly related to the distributed regeneration, because as we said in the presentation, this is becoming the... Hold on a minute, so it doesn't happen the same. Lo más relevante del smart grid es la inteligencia de la red en la distribución, no tanto en la generación. No. But also in the generation panorama change, because we are going to allow more penetration of the renewable energy. Y en el lado de la generación, lo que vamos a permitir es que haya más penetración de otros tipos de generación, como la eólica, como la solar, la geotérmica, etcétera. In the next future, we will be able to rely just on renewable energy. Para que en un futuro podamos estar soportados solo en energía renovable. I don't know if this is enough. No, I believe so. It's good. Okay. Sí, creo lo mismo. Thanks, Luca. Thank you. Listo, ya para terminar tenemos una última pregunta. César, creo que estaba dirigida a ti en el 1 máximo 2 minutos para dar cierre, pues ya digamos a esta mesa de transformación, y es ¿qué requerimientos técnicos debería cumplir una empresa de energía para iniciar la implementación de blockchain en sus procesos de distribución de energía? Ningún requerimiento técnico. Nosotros tenemos todo habilitado para apoyarlo en la nube. Pues esto está plug and play para poder llegar y colocar, por ejemplo, una solución, como les comentaba hace un rato atrás, de Track and Way, y también la solución que les presenté hace un rato de Transelec, está para utilizar, no requiere de ningún requerimiento técnico, ni siquiera de ningún tipo de envergadura de empresa. Lo estamos haciendo en empresas muy pequeñitas, emprendedores, directamente que están desarrollando una pomada, por ejemplo, en Colombia, para poder exportar a Europa, o de empresas muy grandes como Transelec. Así que yo ahí lo invito a que hagamos una POC cuando quieran. Esta POC podemos iniciarla en forma bastante rápido. Nosotros identificamos primero cuál es la necesidad del negocio probablemente tal, y a partir de esa necesidad de negocio implementamos una POC que en primera instancia lo hacemos con nuestro equipo de User Experience, para no llegar y saltar a desarrollar una solución, sino que primero
identificar el dolor, el problema, el desafío estratégico que tienen, y ahí colocamos la tecnología. Así que ningún tipo de requerimiento técnico. Perfecto, muchísimas gracias, César. Entonces, ya con esta pregunta damos cierre. Nuevamente, muchísimas gracias a todos nuestros asistentes y a nuestros panelistas. Acá acaban de escribir otra pregunta. Dice, sería valioso conocer la apreciación y evaluación que tienen sobre el ritmo de penetración en diversos países de las herramientas de blockchain, redes inteligentes en el sector energético. Qué pena que corté el cierre, pero la acaban de escribir. Muy poco, la verdad que es incipiente, pero como les comentaba hace un rato atrás, todos los países están con su definición de cambio de matriz productiva y de energética, y todas estas soluciones son bastante nuevas, son bastante innovadoras, y yo diría que el país más avanzado, como siempre, Estados Unidos, tiene ahí en Brooklyn, tiene unos casos de éxito muy interesantes. Alemania, que ya está directamente colocando estos dispositivos para que tú lo compres, incluso como los smart meters, como consumidor, y lo instales y los autos eléctricos se puedan directamente cargar. Y Smart Dubai, que también tiene, porque tiene mucho dinero, mucho presupuesto, y también Estonia, y yo diría que ahí está el tema. En Latinoamérica es bastante nueva la solución que tenemos nosotros junto con nuestro partner. La verdad que no existe en el resto de Latinoamérica, y nuestra solución también ahora con el producto Trackway, tampoco hemos visto algunos parecidos, pero es bastante incipiente. Así que, de nuevo, ahí lo invitamos a explorar una POC que la hacemos relativamente rápido, y también lo que sí hacemos, nosotros leemos todos estos estudios de McKinsey, de Price, para identificar casos de negocio y trasladar hacia ustedes estas mejores prácticas y estos insights para poder aplicarlo directamente, particularmente en su transformación digital. Eso sí creo que es un aporte de valor de nuestro equipo de consultoría en AC Software. Muchísimas gracias, César. Luis Sanz, que fue quien hizo la pregunta, creo que quedó respondida. Muchísimas gracias a ti por participar. Acá nos está diciendo que muchas gracias por la invitación, que muy completas las presentaciones. Así que una vez más, repito, gracias a todos por participar, tanto a los asistentes como a los panelistas. Espero que todos tengan un excelente día. Vale, chao. Muchas gracias. Chao, Luca. Felicidades Chao. a todos, Luca, Luis. Que esté muy bien, César. Felicidades a todos. Muchísimas gracias por la asistencia. Buen Que día. estén bien. Buen día.